Hola, ¿cómo están? Sé que estarán viendo que no estoy en el fondo normal de los videos y es porque estoy grabando de noche, así que me vine al lugar más iluminado de la casa porque si no, no se me iba a ver básicamente. Así que bueno, hoy vamos a hablar de Dune. Yo ya les conté bastante de este libro en el canal y también les dije que era un libro muy extenso, por lo que decidí no hacer una reseña porque si no me iba a quedar un video de 40 horas básicamente y decidí hacer más un análisis respecto a Paul, que es el protagonista. Así que bueno, los dejo con el video. Quiero aclarar desde ya que obviamente se tiene spoilers. Si no vieron los libros o no vieron las películas, si van a ver esto, sepan que tiene spoilers. Voy a empezar nombrando cosas del primer libro, como verán, bastante extenso y está muy marcado. Y también tiene un papelito acá atrás que abre los apéndices, que de esto vamos a hablar más adelante. Así que bueno, voy a hablar primero sobre las cosas que pasan en el primer libro. Y como primera cosa tengo acá mi machetito de las cosas que les quiero contar. No sé si está escuchando que está mi perro jugando con una botella. O sea, ella se pone yo aprieto a grabar y la loca se pone a jugar y a hacer ruido. Lo primero que les quiero contar pasa en los prácticamente primeros capítulos del libro y es la prueba del Gom Jabbar. Vamos a poner un poquito más de contexto y es que la mamá de Paul es una Bene Gesserit. ¿Qué son o quiénes son las Bene Gesserit? Son una sororidad, un grupo de mujeres que tienen como la mente como más allá, no sé cómo explicarlo, o sea, tienen poderes básicamente, la gente les llama brujas, pero bueno, tienen poderes, como que son muy perceptivas, tienen un entrenamiento físico zarpado, y que lo que principalmente se encargan es como de mantener la línea genética, como que ellas deciden quiénes se casan con quiénes para mantener líneas genéticas importantes. Y en este caso la mamá de Paul es una Bene Gesserit y a ella la pusieron como con el papá de Paul para que tuviera un hijo. ¿Qué pasó? Que ella le habían dicho que tuviera una hija y como ellas pueden controlar la concepción, ella dijo, ¿sabes qué? Me voy a pasar la orden por el orto y voy a tener un varón. Y ahí nació Paul Atreides. Entonces, ¿por qué es esto importante? O sea, ¿qué tiene que ver la madre de Paul con todo esto? Y es que no ha habido nunca hasta el momento de Paul un hombre Bene Gesserit, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un mito, una leyenda que es el Kwisatz Haderach, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es como el elegido, como el hombre Bene Gesserit que tipo va a llegar como a lo mejor de lo mejor, es como un épico, o sea, el elegido, básicamente. Entonces, como Paul es su Bene Gesserit, o sea, la madre lo está adiestrando tiene esta prueba que es la prueba del Gom Jabbar, donde él mete la manito en una caja. Y a todo esto me olvidé de mencionar que quien hace la prueba es la reverenda madre, que es como la top 1, tipo la directora, sería, de las Bene Gesserit. Entonces, ¿esta mujer qué hace? Le dice a Paul, mete la manito en la cajita y la cajita te genera mucho dolor, tipo terrible, y ella lo que hace es que le apunta con una aguja en el cuello. Entonces, si vos sacás la manito de ahí, te morís. Si no, pasas. Paul pasa la prueba y este es como el primer avistamiento que tiene la gente de, ojo, que puede ser el Kwisatz Haderach porque pasó la prueba, porque lo están adiestrando, porque no sé qué. Y ahí empieza la cuestión esta, ¿no? De que Paul está en ojo de todo el mundo porque puede ser que sea el Kwisatz Haderach. Entonces, claro, el chabón ahí queda como, ¿por qué yo? ¿Me entendés? Ahí empieza la primera pregunta de Paul de ¿por qué a mí? Pasamos a la parte en donde Paul y toda su familia llegan a Dune, o sea, a Arrakis, y Paul como que se siente atraído a los Fremen. O sea, él no conoce a los Fremen, tipo, nunca vio uno, nunca estuvo en el desierto, pero él obviamente sabe que viven ahí en Dune, y él se siente como atraído, como que los quiere conocer, como que se siente ligado de alguna manera con ellos, y hay un momento en el libro que lo voy a citar, en donde ellos, o sea, Paul y su papá están por ir por primera vez al desierto, y Paul se pone el Destil traje. Para quienes no sepan lo que es el Destil traje, es un traje que inventaron los Fremen, donde vos te lo pones y básicamente recicla el cuerpo, o sea, el agua de tu cuerpo para seguir tomándola. Es para mí un asco, porque tipo estás tomando sudor, fluidos corporales, no importa. La cuestión es que el Destil traje te permite estar en el desierto porque recicla agua. Entonces, Paul se pone el Destil traje por primera vez y lo que les iba a citar es Kines, que es un ecólogo de Dune, que estaba junto con ellos cuando están poniendo el Destil traje y Paul tiene el Destil traje puesto a la perfección, ¿no? Y Kines dice lo siguiente. Kines se frotó la barbilla y pensó en la leyenda. Conocerá vuestras costumbres como si hubiera nacido entre vosotros. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay otra leyenda, puta madre, tan llena de leyendas, y es la leyenda del Lisan al-Gaib, que esta es más de los Fremen y es una leyenda también del elegido, tipo de Chosen One, o sea, el chabón que va a llegar y va a llevar a los Fremen hacia lo mejor de lo mejor, tipo, de hecho, Lisan al-Gaib, si no me equivoco, que está al fondo acá en el glosario, significa el que los va a llevar a la luz o el que ilumina el camino, una cosa así. Entonces, claro, él dice eso, ¿no? De que, según la leyenda, va a conocer las costumbres. Repito, Paul se pone el Destil traje, ahí va, a la perfección. Y el chabón, repito, nunca estuvo en el desierto, nunca estuvo en Arrakis, nunca estuvo con ningún Fremen. Entonces, ahí ya se empieza a ver como una cuestión de, ojo el piojo con este chico, porque tiene algo raro.
Ok, avanzando, tenemos ahora sí una parte crucial en todo el libro, que es la parte de la traición. Hay un momento en donde un familiar, vamos a decirlo, un amigo muy cercano a la familia, traiciona a la familia Atreides y nada, Paul y la mamá logran escapar al desierto y es una parte súper importante porque es en este momento en donde Paul despierta la presencia. Recordemos que Paul está entrenado para ser un Bene Gesserit, digamos, con todas las cuestiones que esto tiene a nivel mental. Y obviamente fue entrenado para la batalla de parte de su papá, o sea, porque él es un Atreides. Y dice lo siguiente, quiero citar tres partes del libro. La primera, donde Paul dice lo siguiente, o piensa en realidad lo siguiente: tengo una visión diferente, veo un paisaje diferente, todos los caminos disponibles. Paul empieza a sentir esta presencia y empieza a ver, digamos, a tener un poco más allá. O sea, se me escapó de decir que Paul está entrenado como un mentat, o lo estaban entrenando para ser un mentat. Un mentat es una persona que está entrenada para ser una computadora humana, básicamente. Porque tiene un contexto más amplio que tiene que ver con que hubo toda una revuelta porque la humanidad se dejó llevar tanto por la inteligencia artificial. Ojo, porque esto está pasando ahora. Se dejó llevar tanto por la inteligencia artificial que en un momento literalmente las máquinas se rebelaron contra los humanos. Entonces, cuando se da Dune, tipo en el momento en que se centra Dune, ya no existen las computadoras, ahora hay personas que actúan como computadoras. Entonces nada, Paul es básicamente un mentat, o sea, una computadora humana. Entonces empieza a tener esta presencia, tiene todo que ver con esto, ¿no? Con lo de que es un mentat, con lo de que está entrenado a obedecer, o sea, su mente va como más allá que la del resto de las personas. Y también dice lo siguiente respecto a lo que les contaba antes del Kwisatz Haderach, y esto se lo dice a su madre. Le dice, no querías un hijo, espetó él, querías un Kwisatz Haderach, querías un Bene Gesserit varón. Vuelvo a lo mismo, esto tiene mucho que ver en cómo Paul desarrolla la presencia, porque tiene estas habilidades que en general un hombre no debería tener, porque los hombres están entrenados para ser mentats. Y él es las dos cosas, es un mentat y a la vez es un Bene Gesserit, o sea, es terrible. Y por último, respecto a este momento en donde Paul desarrolla la presencia, digamos, o empieza a tener estos acercamientos con ver el futuro y ver ciertos caminos y ver ciertas situaciones, tenemos este momento donde la madre de Paul le pregunta si los Fremen los van a ayudar. Recordemos que en este punto Paul y la madre están en el desierto y necesitan ayuda para sobrevivir, básicamente. Y Paul dice lo siguiente: sí, respondió, es uno de los caminos. Sí, me llamarán Muad'Dib, el que señala el camino. Sí, así me llamarán. Esto es terrible, terrible, terrible. Porque Paul ahí es la primera vez que ve el futuro. Porque voy a pasar a otro momento importante que voy a citar del libro. Y esto es importante porque tiene que ver con lo que literalmente les acabo de decir. Y es, ¿cómo llamáis a ese pequeño ratón, el que salta?, preguntó Paul. A todo esto, ellos ya están con los Fremen, ya están en un siege Fremen. Un siege es como un espacio de los Fremen, como si fuera una comuna de los Fremen. Hay como diferentes sieges a lo largo del desierto y nada, es como si donde se juntan básicamente. Los reunidos rieron entre dientes. Es un Muad'Dib, respondió Stilgar. Jessica contuvo el aliento. Era el nombre que le había dicho Paul cuando había afirmado que los Fremen lo aceptarían y lo llamarían así. De pronto, tuvo miedo de él y por él. Esto es muy importante, porque esto, a ver, recuerden que yo les dije al principio que Paul se sentía como muy conectado con los Fremen y que tenía esta cuestión de que lo atraía hacia él. Después, si pierden el desierto con la madre y dice, los Fremen nos van a ayudar, y a mí, y esto lo ve tipo en el futuro, me van a llamar Muad'Dib. Y dicho y hecho, y eso pasa, y es por eso que la mamá dice tipo, ahora tiene miedo de él y miedo por él, porque esa presencia que él sentía al principio empieza a escalar. Tipo, cada vez la leyenda de Lisan al-Gaib y la leyenda del Kwisatz Haderach empiezan a crecer y empiezan a tomar mucho más cuerpo y forma en Paul y en todo lo que él hace o dice. Cabe aclarar que en el primer libro, ya llegando al final, tipo después de las 500 páginas más o menos, hay un timeskip de 2 años. O sea, nosotros teníamos a Paul al principio, un chico de 15 años más o menos, que era un heredero ducal, o sea, estaba preparado para ser duque. Y después tenemos a un Paul 2 años más grande, o sea, tenemos un Paul de 17 años, que el chabón está totalmente consumido por su papel de Paul Muad'Dib. Como les conté antes, a Paul lo empiezan a llamar Muad'Dib, y él empieza a ver como una línea muy fina entre quién es Paul Atreides, que todavía tiene su mamá y todavía está conectado con esta cuestión de que él iba a ser un duque y que lo comparan con su papá y demás. Y está del otro lado Paul Muad'Dib, que es el Fremen, que está conectado con sus costumbres Fremen, que se ha acostumbrado, que tiene novia, que ya voy a mencionar, ya voy a hablar de Chani, y tiene esta cuestión de que él es el elegido y él es el que lidera
a los Fremen en un momento. Si bien él no es el líder de la tribu, pero sí es como el líder religioso. Y acá entra muy importante, una cuestión muy importante que es la religión. Porque Pol Muad'Dib empieza a ser como un dios para los Fremen. Lo empiezan a considerar como una deidad, básicamente. Entonces ahí se empieza a desvirtuar absolutamente todo. Para dejar un poquito claro esta parte que les estaba contando de que Pol ya está como consumido básicamente por la presencia, por quien se supone que es él para los demás, porque obviamente la forma en la que los demás te ven también afecta en cómo vos te sentís. Y si todo el mundo te adora y te toma como una deidad y cree que sos la única persona que tiene la razón y que cree lo correcto, obviamente vos te lo comes a eso, claramente. Y como les contaba, esta línea muy fina entre Pol Atreides y Pol Muad'Dib básicamente se disuelve. O sea, llega un momento que Pol junta a los dos y forma este líder religioso y a la vez político, que es bastante peligroso porque en este momento Pol, de 17 años, y ya dirigiendo la batalla de Arrakeen, que es la última batalla del primer libro, y que le da a Pol su garantía para subir al trono y ser emperador de Arrakis. La chabona le tiraba todo al final de una. Pasa esta cuestión de que Pol se cree invencible. O sea, él llega a un punto en donde él está tan conectado con la presencia y ve el futuro y ve lo que va a pasar. Y repito, esta cuestión de que todo el mundo lo adora y lo tiene como allá arriba y es Pol Muad'Dib, Pol Muad'Dib. Pol empieza a sentir o empieza a creer o se come esa idea de que él es invencible y que él las tiene todas y que no hay nada, absolutamente nada en esa galaxia que pueda impedir que él logre lo que él quiere. Y eso obviamente es peligroso. Acá voy a citarles un par de momentos en donde se nota ese problemita que tiene Pol de que se cree invencible. El primero dice lo siguiente, o sea, están hablando sobre la batalla de Arrakeen y Pol dice lo siguiente: los que pueden destruir algo son los que de verdad lo controlan. Esto tiene que ver con algo que le dijo algo que le dijo el papá a Pol cuando recién llegaban a Arrakis, y es la supremacía del desierto. Quien controla el desierto y quien controla la especia, porque todo esto todavía no hablé de la especia, ya voy a llegar a eso, controla todo. Entonces, ¿por qué Pol dice que él, ¿cómo era que decía? que pueden destruir algo son los que realmente lo controlan? Él, en ese momento del libro, tiene el poder no solamente sobre el desierto, porque controla a los Fremen, como dije, los Fremen lo tienen como un líder religioso, entonces lo siguen para todos lados. Controla a los Fremen, controla el desierto, controla la especia, porque los Fremen controlan la especia. Entonces, básicamente tiene a todo el mundo atado del cuello. Porque la especia es un recurso muy importante, o sea, básicamente es el recurso más importante de toda la galaxia. Ya voy a hablar específicamente de la especie y qué tiene y por qué tiene tanto que ver. Literalmente lo controla él. Entonces, controla a todo el mundo. O sea, el chabón tiene a todo el mundo acá, en la palma de la mano. Entonces, por eso es tan importante el hecho de entender lo peligroso que era Pol en ese momento, de que se creía invencible, de que tenía a todo el mundo bajo el control. O sea, el chabón era una bomba a punto de explotar, literal. Continúo con otro momento. Este momento que les voy a nombrar es antes de la batalla de Arrakeen, la última batalla antes de que Pol consiguiera el trono, o sea, que se hiciera emperador. Dice lo siguiente: este era el sello ducal de mi padre, dijo. Juré no llevarlo nunca hasta el día en que pudiese conducir a mis tropas, sobre todo a Arrakis, y reclamar el planeta como mi legítimo feudo. Se puso en un dedo el anillo y cerró el puño. Repito, la línea que diferenciaba a Pol Muad'Dib de Pol Atreides desaparece totalmente y crea literalmente monstruo, básicamente, que el chabón, repito, se cree invencible, hace lo que quiere, no le importa absolutamente nada, de verdad. Y hay momentos donde otros personajes le dicen tipo, che, ¿no te parece? Que te estás zarpando un poquito, y el chabón, yo soy Pol Muad'Dib, yo digo que se va a hacer eso y se va a hacer. Y por último, respecto a esta parte, les quiero comentar una parte, algo que dice Pol, un diálogo que dice Pol. En esta parte está hablando con la madre, porque claro, la madre le está diciendo: che, maestro, ¿estás seguro? ¿Te parece? ¿Me entendés que está bueno todo lo que estás haciendo? Y Pol le contesta lo siguiente: ¿te gustaría vivir miles y miles de millones de vidas? Preguntó Pol. Imagina todas las leyendas que contemplarías. Piensa en todas esas experiencias, en toda la sabiduría que puede derivar de ellas. Pero la sabiduría atempera el amor, ¿no es cierto? Y también da una nueva dimensión al odio. ¿Cómo puede uno saber lo que es despiadado si no ha hurgado antes en las profundidades de la crueldad y de la bondad? Tendrías que tener miedo de mí, madre. Soy el Kwisatz Haderach.
No. Yo cuando leí eso digo, pero este chabón, o sea, flaco, estás piradísimo en la cabeza. Está buenísimo igual. O sea, el desarrollo que tiene Paul es espectacular. Pero esa frase que les leí al último es este momento donde incluso el mismo Paul acepta, ¿me entendés? Ya el nivel de poder que él tiene y la forma en la que controla a los demás, y que obviamente también él está consumido por la presencia, o sea, él todo el tiempo está atento, ¿me entendés?, a esa presencia y se guía únicamente por eso, y llega un momento que está tan consumido por este oráculo, digamos, de ver el futuro, que llega un momento en donde él no ve otras opciones, tipo, si la presencia le dice, vos vas a tener que matar a X persona, Paul va y la mata. O sea, no, en ningún momento se cuestiona la presencia, no cuestiona el futuro que ve, ni cuestiona las razones, ¿no?, por las que hace eso. Y acá tiene que ver una palabra muy importante que no me acuerdo si se menciona o no en las películas, sinceramente no me acuerdo, que es la yihad. La yihad es una cruzada religiosa. Es como decirte que las personas que creen en Buda y las personas que creen en Dios van a salir todas, ¿me entendés?, a la calle a cagarse a trompadas para saber quién es el Dios verdadero, quién es el único líder religioso que puede guiarlos a todos. Eso es lo que sucede acá. O sea, Paul empieza una yihad de que él es Paul Muad'Dib y él es tipo el único dios posible en este mundo y todos tienen que seguir a Paul Muad'Dib porque él tiene la palabra sagrada. Y él, al principio de sus visiones y al principio de cuando empezaba a sentir todo esto, él decía tipo, che, no está bueno, ¿me entendés? Tipo, no está bueno la yihad que estoy viendo, no está bueno todo este quilombo religioso. Pero claro, pasa esos 2 años y pasa todo ese tiempo y ahí es cuando realmente entra, como les decía antes, en este trance de tipo, nada me puede vencer. Entonces ya la yihad pasa a un momento secundario. Cuando él al principio tenía conciencia de las cosas que veía, después ya no. Y se consume tanto por, repito, el poder, que se olvida directamente que su objetivo principal era detener la yihad, era que no se dé esa cruzada religiosa porque iba a morir gente, porque iba a matar gente que nada que ver, o sea... El chabón literalmente se cae, básicamente. Hay 2 cuestiones más que me quedan por hablar del primer libro, y es, la primera, la especia, que se llama melange, es como, ¿cómo decirlo? O sea, la especia lo que hace es que te aumenta los sentidos. Es como que vos, o sea, cuando consumís la melange es como que tenés como presencia también. No al nivel que la tiene Paul, pero sí como que sentís más, tenés más percepción, tenés como otro tipo de sentidos. Como que mejor dicho, como que los sentidos se te aumentan por 15, básicamente. Las Bene Gesserit consumen mucha melange para poder tener los poderes mentales y demás. Y los Fremen tienen los ojos azules, como se menciona y como seguramente vieron en la película, porque tipo los chabones desde que nacen hasta que se mueren consumen melange, entonces están recontra acostumbrados. Y hay 2 cosas importantes respecto a la melange, con respecto a Paul, obviamente. La primera, y es que la mamá de Paul, la Jessica, en un momento se hace reverenda madre de los Fremen. Y esto se hace porque ella cambia el agua de vida. El agua de vida es básicamente veneno. O sea, ese agua, mejor dicho, en donde se muere un gusano, es agua, le llaman ellos el agua de vida. ¿Qué hacen con el agua de vida? Se la dan a una reverenda madre, y si la reverenda madre logra transformarla, o sea, quitarle el veneno, asciende reverenda madre y toda la tribu toma del agua de vida, o sea, se cagan drogando, básicamente. Y tienen como esta sensación de que se sienten entre ellos y es medio raruski, la verdad. Pero bueno, Paul toma esta agua de vida y también ahí es cuando empieza como a aumentar, ¿no?, su presencia. Esto se da, esta primera parte, la primera vez que toma agua de vida, se da como en las primeras veces que está con los Fremen, tipo todavía se está acostumbrando, ¿no?, a la vida Fremen, al desierto, bla bla, y toma esta agua de vida y el chabón queda medio loquito. La reverenda madre es la que transforma. Recordemos que el agua de vida es un veneno. Primero la toma la reverenda madre, que o sea, le saca el veneno, por así decirlo, y ahí la toman todos. Paul, ¿qué hace la segunda vez que toma agua de vida? No, o sea, la toma sin transformar, o sea, toma el veneno, básicamente. ¿Por qué lo hace? Lo hace primero para probarse a sí mismo que es capaz de transformar el veneno, o sea, que es como que tiene ese poder extra, por así decirlo. Y también lo hace para aumentar los niveles de presencia. Esta parte que les cuento ahora de la segunda vez que toma agua de vida se da obviamente antes de lo que les conté, de que el chabón tipo está pirado mal, porque haber hecho eso le da a él mismo como más seguridad de decir: yo soy el Kwisatz Haderach, yo soy el Lisan al-Gaib, soy buenísimo, tengo la porunga así y nadie me puede detener. La segunda cosa que me faltó contarles del primer libro es sobre Chani. Chani es una Fremen y es la novia de Paul. No hay mucho más. Pero ¿cuál es la cuestión?
Si recuerdan lo que yo les conté antes, un momento en el que Paul dice que para hablar sobre el odio y hablar sobre la crueldad también tenés que pasar por el amor, y es que él ya conoce el amor. Él está con Chani prácticamente desde el principio, ellos se enamoran, están juntos, de hecho tienen un hijo que lamentablemente muere en el primer libro, tipo no tiene ni un año el chiquito y ya se muere, una lástima. Pero nada, la cuestión es que ellos siempre están juntos y que esto es análisis mío, y es el hecho de que Paul, siento yo, la única cosa que lo ata, digamos, a todavía ser humano o ser una persona normal, vamos a decirlo, o sea, ser como él mismo, es Chani. Chani siento yo que es su cable a tierra y es lo que siempre lo conecta, ¿no? Lo que siempre lo retrae y lo vuelve, digamos, a dejar de pensar que él es lo mejor del mundo y que es invencible y decir, solamente soy un ser humano que puede ver más allá y nada más. O sea, es un poder que me surgió, o sea, que de hecho esto se explica más en el segundo libro, ya vamos a eso. Chani es como ese interruptor, ¿no? Que apaga a Paul Muad'Dib y vuelve a Paul Atreides como decir, che, pará, baja 15 cambios. Y de hecho hay un momento que esto lo dice la mamá de Paul y dice, mientras Chani viva, Paul no sabrá cuál es su deber. Y esto tiene que ver porque de verdad que Paul todo lo que hace lo hace por ella. O sea, Paul siempre constantemente está pensando en ella, en dónde está, qué está haciendo, si ella va a estar bien. De hecho siempre la busca en las visiones, que Chani esté ahí cuando él tiene esas visiones sobre lo que va a pasar. Entonces él como que su mayor motivación, por así decirlo, su mayor importancia en todo esto que está haciendo es que Chani esté bien y que Chani siga con él. Como que de verdad el amor que siente por ella es lo único que lo mantiene cuerdo, por así decirlo. Ahora sí, pasamos a el segundo libro que, como verán, es muy chiquito comparado con el primero y también está bastante marcado. Antes de hablar de este libro, quiero decirles que la película que va a salir en diciembre habla sobre este libro. Así que si no se quieren spoilear cosas que van a pasar en la película, no sigan viendo el video, vean la película y después lo vuelven a ver el video porque, nada, básicamente todo lo que voy a contar es un spoiler de la película, así que, nada, quedan advertidos. Ok, para empezar a hablar de este libro tenemos que empezar con la idea de que este libro se sitúa 12 años después del primero. Al final del primer libro, Paul se vuelve emperador de la galaxia, básicamente. O sea, no solamente se vuelve dueño de Arrakis, sino que el chabón dice, ¿sabe qué? Voy a ser emperador. Se me apagó la luz. Bueno, no importa. El chabón se vuelve emperador y también se casa con Irulan, que era la princesa, o sea, era la hija del emperador que estaba en ese momento. Se casa con ella solamente por motivos políticos y solamente que se casó con ella para ser emperador, nada más que eso. Pero bueno, lo tenemos un Paul totalmente diferente al Paul que vimos antes. Como les cuento, se pasa 12 años siendo emperador, 12 años conviviendo con la presencia. El chabón no da más. O sea, les digo así, el chabón en este libro vemos un Paul, pero verdad, totalmente diferente al primero. Y yo lo marqué creo que mucho más que el primero porque hay muchísimo para analizar en este libro. Voy a empezar contándoles algo, leyéndoles una parte de este libro que tiene que ver con algo que les conté antes. Ahora les explico. Procedo. Los Fremen son civilizados, educados e ignorantes, dijo Citale. Citale es un personaje importante, pero no voy a andar mucho en eso. No están locos, sino entrenados para creer en lugar de para saber. Las creencias se pueden manipular, tan solo el conocimiento es peligroso. Esto tiene que ver con que yo les dije antes que los Fremen los siguen a Paul a todos lados. O sea, Paul dice A y los Fremen dicen A. El chabón, o sea, los Fremen lo siguen constantemente y les conté antes que lo habían puesto como en esta posición de deidad. Entonces esto tiene mucho que ver con lo que les conté, con eso que les conté, digamos que los Fremen solamente creen, o sea, se guían por sus creencias y no analizan tanto, digamos, a Paul en la batalla de Arrakis, que lo hizo a él, el emperador, literalmente el chabón mató un montón de gente, le chupó un huevo, no sé qué, y los Fremen lo siguieron y no, o sea, no cuestionaron, digamos, a eso voy, digamos, no cuestionan lo que Paul dice, porque Paul es Muad'Dib, tipo, es Dios, o sea, no puedes cuestionar a Dios. Acá avancé un poco más en una parte donde, como les conté, tenemos un Paul totalmente diferente. ¿Por qué? Paul en este punto, o en este libro, ya el chabón tiene como, creo que 25, 26, si no me equivoco. El chabón ya está harto, básicamente, está harto de vivir, está harto de vivir, el chabón está harto de la presencia. Él empieza a darse cuenta que se dejó llevar tanto, pero tanto por la presencia y por el futuro, que se consumió. Básicamente se consumió y el chabón está cansado. No quiere saber más nada con ser el elegido, no quiere saber más nada con la presencia, no quiere saber nada con nada. Y procedo a leerles una parte. Dice, fui elegido, quizá en mi nacimiento, pero seguro que mucho antes de que pudiera decir algo al respecto. Fui elegido. Esto es importante
Porque como les había contado antes, él lo empiezan a ver como el Quizás Haderach, con el Lisan al-Gaib, que no sé qué, lo empiezan a encasillar en esta cuestión de el elegido. Pero nunca nadie cuestionó el hecho de que Paul nunca dijo que quería ser. O sea, a ver, Paul no tuvo poder de decisión en si él quería o no ser elegido, si quería o no dejarse llevar por esta cuestión. Lo decía después cuando se vuelve un poco de la cabeza y se deja llevar por las visiones y demás. Pero digo, al principio, cuando él tan solamente tenía 15 años y empezó a tener esa presencia, en ningún momento nadie le dijo, che, podés elegir, podés elegir no ser el elegido y vivir tu vida tranquilamente. También quería leerles, voy a ceder, pensó. Huiré mientras tenga fuerzas, cruzaré el espacio y viajaré tan lejos que ni siquiera un pájaro podrá hallarme. Pero era un pensamiento vacuo y Paul lo sabía. La yihad seguiría a su fantasma. Esto es importante, lo de la yihad seguiría a su fantasma, porque como les conté antes, Paul llegó un momento que, bueno, la yihad le chupó huevo, se muere todo el mundo, el chabón llega a ser emperador, bla. Y él ahora, cuando ya pasaron 12 años, él es como tope de gama, o sea, todo el mundo lo ama y es como Muad'Dib. Y claro, dice, seguirá su fantasma. Por más que él se muera o él se vaya, que es lo que él en este momento, en este libro, quiere, no va a funcionar. O sea, la yihad y su posición como Muad'Dib lo van a perseguir siempre, porque es a donde él llegó, digamos, llegó tan alto que obviamente la caída va a ser más alta todavía. Entonces, nada, el chabón como que ya está resignado, ¿me entendés? Porque el chabón, repito, no quiere saber nada de la vida y está resignado a decir, puta madre, ¿para qué habré hecho yo todo esto? Pero está harto de la vida el chabón. Voy a darles otro fragmento respecto a esto. Tengo un montón de fragmentos donde Paul literalmente quejándose o diciendo, ¿qué puedo hacer para que irme de esta vida? Procedo. Retirarse, pensó. ¿Qué ocurriría si él y Chani partían y solicitaban refugiarse en Tupile? Paréntesis, Tupile es como un planeta que es para refugiados, tipo para refugiados de guerra o para las grandes casas que tipo perdieron la guerra, entonces se van para allá para no sufrir. Su nombre quedaría tras él. La yihad encontraría nuevos y más terribles puntos de apoyo en los que girar. Y también lo culparían por ello. Sintió que el miedo volvía a surgir en su interior, miedo a destruir lo más valioso que tenía por buscar algo nuevo. A que incluso el más débil sonido, por su parte, fuese suficiente para descontrolar el universo y desmoronarlo, sin dejar fragmento alguno que se pudiera recuperar. Terrible. Sinceramente terrible. Todos los momentos donde Paul dice eso, ¿no? De que por más que él quisiera escaparse o él quisiera vivir otra vida y dejar atrás todo lo que hizo, es imposible porque tus pasos te persiguen. Hay un momento acá... Este también lo dice Citale, repito, Citale es un personaje importante, pero no vamos a andar en él en este video. Dice lo siguiente: dicen que la yihad de Muad'Dib deja huellas en el universo del mismo modo que los Fremen dejan huellas en la arena virgen. Huellas que dejan un rastro en la vida de los hombres. Y también quiero mencionar una partecita también que dice Citale, que dice, no ha usado la yihad, dijo Citale. La yihad lo ha usado a él. Creo que él la hubiera detenido de haber podido hacerlo. Esa parte, eso que dijo Citale, es muy importante. Porque, a ver, yo les contaba hace un rato que Paul en un punto deja de pensar en la yihad, como que el chabón dice, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, ¿es verdad que la yihad lo usó a él? ¿O es verdad en realidad que él hubiera detenido la yihad en caso de poder hacerlo? Llegó un punto que Paul está tan cegado por el poder y de poner a los Atreides en el poder, porque recordemos que los Atreides los traicionaron, los querían dar casa, etc. Tipo, nadie quería que los Atreides existieran. Entonces, él estaba tan consumido por la venganza, por el poder de poner a un Atreides en el trono, que realmente lo hubiera detenido si hubiera podido, ya que la yihad le iba a dar el poder. Si él sabía, él veía el futuro, digamos, o sea, tenía esa presencia, tenía las visiones, lo hubiera detenido. Y ese es un análisis tremendo respecto a él, porque siendo sincero y desde mi lado, no lo hubiera hecho. O sea, él quería tanto eso, tanto el trono y demás, que para mí no lo hubiera hecho. O sea, si él, porque él lo vio, digamos, o sea, él veía lo que iba a pasar y podría haber elegido alternativas. Como digo, llega un momento que Paul deja de ver hacia los costados y ve una única senda, un único camino. De hecho, hay un momento en este libro que habla Alia, que Alia es la hermana de Paul, donde hay un momento donde ambos ven una visión, porque Alia también tiene presencia, pero no vamos a andar en eso. Los dos tienen la presencia y Paul ve una cosa y se supone que Alia ve lo mismo, pero a Paul le da tristeza y a Alia no. Y Paul dice respecto a eso que probablemente Alia vio las alternativas.
Eso es importante porque es lo que les digo. Él en ningún momento se paró a pensar o a ver o intentar encontrar esas otras alternativas para tener que evitar toda esa matanza, tener que evitar todo lo que le pasó, todo lo que le pasó a los Fremen. O sea, es como que el chabón estaba tan cegado en esa. Entonces, siendo sincera y desde mi punto de vista y mi análisis, para mí Paul no lo hubiera detenido si hubiera tenido la oportunidad. Porque real, estaba muy cegado. O sea, si ustedes leyeron el libro, verían todas las cosas que dice Paul. O sea, como la forma en la que trata al resto, así arrogante, déspota, cómo no le importa, cómo literalmente él hay momentos donde real dice, no hay nada que pueda detenerme o no hay nada que pueda vencerme. O sea, el chabón está ido mal. Esta parte que les voy a leer ahora lo dice Alia, de la hermana de Paul. Dice: es el cebo de su propia trampa. Es el sirviente del poder y del terror. La violencia, la deificación es la prisión que lo encierra. Va a perderlo todo. Va a quedar destrozado. Van a hacer que se destruya a sí mismo. Hay demasiadas cosas, demasiado dolor. Lo seducen para alejarlo del amor. Están creando un universo en el que él mismo no se permitirá vivir. No hay mucho que decir respecto a lo que dijo Coso. Alia, es lo que dijo ella, ¿no? Paul está dentro de su propia prisión que él mismo creó de esta presencia y de dejarse llevar tanto que ahora ya no la quiere y obviamente no sabe por dónde salir. No tiene escapatoria a todo lo que hizo, a todo lo que dijo y todo lo que logró, digamos. Pasando ya un poco más al final del libro, hay un momento crucial y es donde Paul pierde la visión. Hay un momento donde por una revuelta rebelde y demás, Paul se ve Paul se ve involucrado en una revuelta y el chabón pierde la vista, tipo se queda ciego. Y dice, uy, qué pesada con el dice lo siguiente: han cegado mi cuerpo, pero no mi visión. Vivo en un sueño apocalíptico. Mis pasos lo recorren con tal precisión que temo aburrirme por tener que revivirlo todo con tanta exactitud. No, esto es arte puro. Como decía, Paul se queda ciego, pero él no se considera ciego porque tiene las visiones. O sea, tiene como visiones tan específicas de lo que está pasando que sabe dónde está, o sea, sabe dónde está todo el mundo, sabe lo que está pasando, sabe quién está hablando. O sea, el chabón es como que no ve, pero ve con las visiones. Es medio raruski. Ahora sí, llegando al final, al momento crucial de este libro, diría yo, pasan dos situaciones. La primera, Chani muere, dando a luz a los hijos de Paul. Tiene gemelos, una nena y un varón, y Chani muere. Y ese, como yo les había contado antes, es el punto de inflexión de Paul. Yo les había dicho que Chani era el cable de tierra de Paul y el hecho de perderla no solamente hace que él obviamente pierda la gana de vivir, sino que también ocurre un suceso y es que Paul deja de tener visiones. Él pierde la presencia. Y esto es importante, porque claro, venimos hablando, ¿me entendés? De un Paul que no sabe cómo escapar a la presencia, que ya no sabe escapar a todo lo que hizo, que el chabón literalmente quiere desaparecer y sucede esto. Pierde la presencia. ¿Por qué? Porque pierde a Chani. Pierde su razón de ser, pierde su razón de vivir. Entonces el chabón dice, ¿entonces para qué? O sea, no necesito más nada. Si no tengo a Chani, no tengo nada. Literal, o sea, el chabón tenía hijos, no le importan. Él quería a Chani nada más. Y acá es donde conseguimos la última parte, o lo último que sabemos de Paul Muad'Dib, y es que Paul muere. Paul muere en el desierto. Él se inserta en el desierto y se deja morir. Nunca nos dicen explícitamente que el chabón muere, pero se da a entender obviamente porque está solo en el desierto y no hay forma de que sobrevivas. Y esto es importante porque, como yo les conté, Paul se queda ciego. Y hay una ley Fremen que dice que los ciegos tienen que ser dejados en el desierto porque son una carga para la tribu. Y la primera ley Fremen es: la tribu es lo más importante. Entonces las personas que son ciegas son una carga, chao, al desierto, se mueren. Pero hasta ese momento Paul no se había internado al desierto porque claro, él tenía las visiones, tipo, él seguía bien. Cuando pierde a Chani y pierde sus visiones, ya no sirve para nada. O sea, es básicamente una carga. Entonces, él mismo se interna en el desierto y se deja morir. Porque al final él era un Fremen. Y esto es terrible porque, como yo les conté, muchas veces él siempre sintió esa conexión con los Fremen. Y Stilgar, que era el líder de los Fremen cuando él llegó al Siege donde lideraba Steel. Bueno, Steel dice que él era un Fremen, que si bien él no había nacido Fremen, pero ellos lo habían tomado como un Fremen. Entonces, ¿qué mejor para un Fremen que morir en el desierto? No, es una obra de arte. Tengo un par de cosillas para mencionarles respecto a la muerte de Paul. Espérenme un segundo. Acá. Dice: se convertirá en uno con el desierto. El desierto lo consumará. Tenía también acá:
Esperen, dice: a los Fremen ciegos los abandonan en el desierto. Muad'Dib podía ser un emperador, pero también era un Fremen. ¿Acaso no habrá dicho que los Fremen protegiesen y educasen a sus hijos? Era un Fremen. Mientras se alejaba, se dio la vuelta y dijo algo. Ahora soy libre. No, es arte puro. Este libro y el desarrollo de este personaje es arte puro, real, es increíble, o sea, absolutamente increíble. Como conclusión final a este análisis, Paul para mí es uno de los mejores personajes escritos que yo he leído. Su desarrollo como protagonista y como en esta posición de el elegido, ¿no? Es muy bueno, porque llega a su peak de tipo, soy indestructible porque soy el elegido. O sea, su única respuesta era soy el elegido, tipo, soy el Lisan al-Gaib. El chabón tiene su peak y después simplemente decae y se vuelve humano, ¿no? Vuelve a tener este sentimiento de ¿qué fue todo lo que hice? O sea, ¿por qué hice todo eso? O sea, ¿con qué necesidad hice semejante problemita religioso y lastimé a tanta gente que yo quería y perdí el amor de mi vida? Porque a todo esto me faltó mencionar que Paul sabía que Chani se iba a morir, porque lo había visto y nunca lo detuvo. Nada más que decir al respecto. Nada, a mí realmente me encantan estos libros. En el caso de Dune, el primero le puse 4 estrellas porque me costó mucho terminarlo, pero es real, es muy bueno, vale muchísimo la pena. Lo que tiene este libro es que puedo hablar de un montón de cosas, o sea, no únicamente de Paul, porque tiene muchos personajes, pasan muchas cosas. Es un libro muy político, ¿no? Dune, lo que tiene, la particularidad que tiene es que tiene un sistema político único, un sistema religioso único, un sistema económico único. O sea, es terrible, está todo creado de cero. Es muy bueno este libro, lo recomiendo muchísimo para la gente que le gustan esas lecturas densas, esas lecturas políticas, estratégicas, que vos tenés que estar prestando atención a todo porque todo tiene que ver con todo. Espectacular. Y en el caso del segundo libro, yo le puse 5 estrellas. Este es más chico, tiene 300 páginas nada más. Yo me lo leí en 5 días, 6 días. Es espectacular. O sea, este, como verán, está muy marcado, o sea, por todos lados. Y está muy escrito también por adentro, porque real es muy bueno. O sea, el desarrollo, yo siento que hay mucho más desarrollo de Paul en esta parte que en esta, porque siento que acá lo vemos más humano, lo vemos más ya eligiendo el camino, o sea, decidiendo que ya no quiere ser parte de lo que fue antes y quiere elegirse de otra cosa. O sea, eso es lo que hablaba antes, ¿no? De que él al principio nunca le dieron la oportunidad de elegir, pero en esta parte él sí elige, él ya decide. Me acabo de dar cuenta que tengo las uñas re feas. Bueno, ignórenlas. Que él ya decide que no quiere, ¿me entendés? Ser todo lo que fue. Quiere ser otra cosa y al final, bueno, termina siendo un Fremen como siempre fue y muriendo en el desierto, ¿no? Nada, para mí esta saga es espectacular. Estoy muy ansiosa con continuar con los siguientes libros. Tengo entendido que, nada, llegando al final del video, espero que les haya gustado. Coméntenme si les gustan este tipo de videos así de análisis, si quieren que hablemos de algún personaje en específico. Nada, coméntenme si ya vieron las películas, si leyeron los libros, que si les gusta Dune, si tienen algo que hablarme respecto a lo que conté hoy. Así que nada, denle like, comenten, suscríbanse y les veo en el próximo video el próximo domingo.